Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Para mí es un privilegio estar de nuevo predicando la palabra del Señor. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central de Guatemala, la primera iglesia evangélica. Y este mes tenemos en la predicación, hemos sido invitados a hablar sobre la soberanía de Dios. Un tema que es importante para cada uno de nosotros los creyentes. Un tema que es importante para todas las iglesias, para todas las comunidades de fe, para el pueblo mismo, para el mundo mismo. Si entendemos al Dios soberano, vamos a entender en realidad quiénes somos los seres humanos en esta tierra. Por eso permítanme plantear el primer tema como Dios está en completo control de todo. Y de esa premisa hay que empezar. Y cuando pensamos en que Dios está en completo control de todo, vale la pena tener algunos referentes, algunos hermanos que han escrito en la antigüedad. Y voy a poner a uno de ellos. Miren, la doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina que debe de estar en todas las comunidades de fe. El que entiende la soberanía de Dios, entiende toda la Biblia. El que entiende el proyecto de Dios, entiende toda la Biblia. Y por eso es importante tomar en cuenta lo que decía en alguna ocasión Calvino, cuando hablaba sobre la soberanía de Dios. Calvino decía que hablar de la soberanía de Dios es decir, Dios es Dios. Todo el universo está gobernado por la providencia de Dios. Todo está siendo llevado hacia el final del proyecto decretado por Dios. La voluntad de Dios es la suprema y primera causa de todas las cosas, porque nada ocurre sino por su mandato o permiso. Eso aparece en las instituciones de Juan Calvino. Y Calvino enseña, hermanos y hermanas, que Dios no es solo un espectador en la historia, no es un títere de la historia, sino que la providencia de Dios consiste en que todos los eventos son gobernados por el consejo secreto y dirigido por la presente mano de Dios en toda circunstancia. Miren, hermanos, con todo el respeto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su soberana voluntad, que su poder se manifieste en cada uno de nosotros en esta hora. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos, te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por reconocer que solamente tu palabra nos puede ayudar a entender todos tus misterios. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría de cristianos profesamos o creemos en la soberanía de Dios. Pero vale la pena decir algo importante. Miren, la interpretación y en la práctica muchas veces nos perdemos. Porque creemos en un Dios soberano, pero no nos dejamos gobernar por ese Dios soberano en nuestras vidas. En la práctica nos rehusamos someternos a los planes soberanos de Dios. Siempre buscamos anteponer nuestros planes, o es más, queremos que Dios siga nuestros planes y no someternos a los propósitos de Dios. Si entendiéramos los planes soberanos de Dios, todos los seres humanos estaríamos conectados con esos planes de Dios. Pero tenemos que reconocer que el mundo, el ego humano, este humanismo enfermizo que muchas veces no permite ni reconoce al Dios soberano, también nos ataca como creyentes, nos ataca como hijos de Dios y no nos permite darle lugar al Señor que le corresponde en nuestra vida, en nuestras comunidades de fe, en nuestra administración pública y en todo lo que hacemos en este universo. Lamentablemente los seres humanos, como no tenemos un conocimiento bien profundo de la palabra,
nos perdemos en esta doctrina, nos perdemos en este planteamiento de la soberanía de Dios. Por eso es importante partir sobre la soberanía del hombre versus la soberanía de Dios. Miren, los hombres queremos cambiar todo este mundo. Y mientras más los seres humanos tratamos de cambiar este mundo, lo que hacemos es enredarlo. Lo que hacemos es destruirlo. Mire usted cuánta contaminación hay hoy en los mares, cuánta contaminación hay en las montañas, cuántas montañas están destruyéndose, porque nosotros estamos haciendo de la creación no la mayordomía que Dios nos mandó a hacer, sino consideramos como seres humanos que estamos descubriendo tantas cosas que en realidad esos descubrimientos dejan mucho que desear para la vida humana. Por eso es importante tomar las Escrituras. Y antes de hablar un poco sobre este planteamiento sobre el hombre versus la soberanía de Dios, miren, hay 3 textos que para mí son claves. Y voy a invitarlo, por favor, agarre su Biblia en Isaías capítulo 45. Estos textos de Isaías, mis hermanos, son relevantes para lo que estamos hablando ahorita. Isaías capítulo 45, versículo de 7 a 9, viene a decirnos la palabra del Señor de la siguiente manera. Póngale cuidado. Dice la palabra del Señor en Isaías 45, 7, 9, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, la luz y la adversidad. Y es importante ver cómo va a distinguir la palabra del Señor estos textos en el versículo 8 y 9. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Este es uno de los textos importantísimos para dar a conocer que Dios tiene control de todo, del bien y del mal. Nada se le ha escapado a Dios. Pareciera que nosotros mismos, los creyentes, perdemos el sentido de la vida y caemos en la trampa del mundo, en donde para muchos Dios ya murió, para muchos Dios ya no existe, pero Dios siempre tiene respuestas con su palabra. Nosotros somos los que nos enredamos y no entendemos las Escrituras. Mire lo que dice Job 42. Es uno de los textos también preciosos para hablar sobre este tema en esta hora. Job 42, versículo 2, dice de la siguiente manera. En Job 42, versículo 2, dice la palabra: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo. No hay nada que esté fuera de Dios. No hay nada que se escape de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Por eso el tema es importante. Dios tiene control de todo. Él es soberano. Él creó el mundo. Él creó todo cuanto existe. La misma circunstancia que vamos a ver ahorita de Adán y Eva no estaba fuera de las manos de Dios. Miren, hermanos, es importante entrar a ese concepto de la soberanía de Dios para no perdernos, para no extraviarnos en la interpretación de la palabra del Señor. Lamentaciones, capítulo 3, por favor, abra su Biblia también en Lamentaciones. Ahí en Lamentaciones, capítulo 3, hay un texto precioso que nos habla la Biblia y nos dice justamente sobre ese proyecto soberano de Dios. Vale la pena que usted encuentre la palabra y pueda usted resaltar ese texto. Especialmente, hermano, voy a invitarlo ante todo
a Lamentaciones capítulo 3. Póngale cuidado ahí a Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor nos mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El tema de la soberanía de Dios, mis hermanos, es un tema que vale la pena estudiarlo detenidamente. En los siguientes momentos de predicación o en los siguientes domingos vamos a estar hablando específicamente de la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la responsabilidad humana, pero hay que entender a ese Dios soberano. Nada está fuera del control del Dios soberano. Por eso es importante cuando se piensa en la creación, se piensa en ese momento en que Adán y Eva reciben el mensaje de Dios. Vaya por favor, hermano, a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, Dios se manifiesta en Adán y Eva de una manera soberana. Y en el versículo 15 al versículo 17 dice, tomó, miren ese texto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. No se puso el hombre a sí mismo. Y dice para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no está forzando su soberanía en la vida de Adán y Eva, pero sí no está fuera del proyecto de Dios esta acción soberana de Dios en la vida de Adán y en la vida de Eva también. Él dio al hombre la responsabilidad y la oportunidad de elegir por esta, al darle el mandamiento que debía cumplir. Sin embargo, el ser humano tomó por otra opción. Y esto no estaba fuera de la soberanía de Dios. Hermanos, con todo el respeto, con todo el corazón, todo estaba bajo el control de Dios. Y en Génesis 3, 1 al 7, antes de elegir obedecer a Dios, el hombre eligió obedecer a la serpiente. La serpiente entonces estableció su soberanía corrupta. Esta serpiente, o como le llamamos el enemigo, Satanás, el diablo, no hizo más que poner su, entre comillas, porque algunos confunden la soberanía de Dios como cuando Satanás se rebela, ocupa cierta soberanía. No, Satanás no tiene soberanía. Satanás está bajo el control de Dios, en los planes eternos de Dios. Y eso es importante resaltarlo. Pero tenemos que reconocer que hay una distorsión de la soberanía de Dios. Y entonces el ser humano llega a tener ocupado el trono y la voluntad humana dentro de esta acción del mal o de la serpiente, como se llama. Miren, hermanos, el hombre perdió autoridad sobre todas las cosas. El hombre se enfermó y fue tal la enfermedad que ahí puede ver usted en Génesis 3, 15, 19, habla específicamente cómo el hombre tenía que caminar en este tiempo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí viene, como nosotros decimos, la pelea de los reinos, la pelea del mundo, la pelea del reino de Satanás. Pero también viene desde ya el planteamiento y el proyecto de salvación de Dios para que la humanidad
fuera salva por medio de Dios y su proyecto soberano, que lo va a conocer, que se lo va a dar a conocer al ser humano a través de toda la historia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahí se revela desde este texto, desde el versículo 15, empieza a revelarse a la humanidad el proyecto de Dios, de la liberación de Dios para la humanidad por medio de Cristo Jesús. Y aquí es importante resaltar que desde entonces esta distorsión de la soberanía de Dios, se da la batalla de quién va a gobernar nuestra vida, Dios o nosotros, Dios o el enemigo, la voluntad de quien va a prevalecer, la de Dios o la nuestra. Y por eso es importante, mis hermanos, estudiar esta doctrina para poder entender toda la dimensión bíblica. Dios tiene control de todo, es el creador. El momento mismo de la caída del ser humano no se le fue a las manos de Dios. Con todo el respeto a cualquier planteamiento que pueda hacerse, no se le fue de las manos el acontecimiento de la caída de Adán y de Eva a Dios. Dios tenía control de ese acontecimiento, como sigue teniendo control de toda esta distorsión humana que existe en este tiempo. Por eso es importante resaltar lo siguiente, hermanos. Estamos en una especie de introducción para los temas que vienen sobre la soberanía de Dios. Pero vale la pena decirlo lo siguiente: Dios tiene control del bien y Dios tiene control del mal. Nada, absolutamente nada está fuera del control de Dios. Y eso hay que tomarlo muy presente, porque a veces nosotros, hermanos, vale la pena decir lo siguiente: cuando caemos en interpretaciones, si no tenemos un claro concepto de la soberanía de Dios, tendemos a tener malas interpretaciones de lo que creemos de Dios o de lo que pensamos de Dios. Por ejemplo, le voy a decir una cosa: en este tiempo de pandemia, ¿cuántos hermanos están caminando a la presencia del Señor? ¿Cuántos hermanos por los que hemos orado y clamado para que no se los lleve la pandemia, para que no se los lleve el coronavirus? Hermanos tan valiosos, tan preciosos, hermanas tan servidoras dentro de nuestras iglesias. Pero Dios, en su soberana voluntad, decidió llevárselos. Y posiblemente el que no entienda el proyecto soberano de Dios va a terminar diciendo: Dios a mí no me hace caso, Dios a mí no me responde, Dios a mí no me quiere, porque se llevó a mi esposo, se llevó a mi esposa, se llevó a mis hijos, etcétera. Y puede ser que alguno que como este servidor haya pasado el coronavirus sin mucho problema, podamos decir: Dios conmigo sí es bueno, Dios a mí sí me escucha, Dios a mí sí me oye. No es cierto, hermanos. Miren, nada sucede sin que sea la voluntad del Dios soberano. Nada. Y esto hay que retomarlo, porque hay que dar esperanza en este tiempo. La esperanza es que Dios tiene, mire lo precioso, que Dios tiene control de este tiempo. Y este tiempo, a pesar de que es un tiempo enfermizo, ojo con esto, hermanos, mire, a pesar del tiempo que vivimos, Dios tiene un mejor tiempo para los hijos y las hijas del Señor. La esperanza que tenemos los creyentes en el Dios soberano es que el Dios soberano tiene un plan perfecto que se va a cumplir de eternidad para todos los que creemos en Cristo Jesús. Por eso Dios le revela a Adán cuál es su proyecto ahí de cuidar, de estar. Miren, ese proyecto donde Adán y Eva aparecen sin esa corrupción mental y emocional que hoy los seres humanos tenemos. Usted tiene malos pensamientos. ¿Cuánta gente tiene malas acciones producto de la situación enfermiza del ser humano?
Pero Dios creó al hombre y a la mujer bien, de tal manera que andaban desnudos, que no había problema de andar desnudos, por la misma realidad que Dios tenía para los seres humanos. Y entonces Dios buscó enseñar y establecer su soberanía sobre su pueblo Israel. Les enseñó su proyecto, les enseñó su modelo. Miren, hermanos, hay gente que cree que el Dios soberano, como se equivocó, tuvo que inventarse para ver cómo corregía la plana. No es cierto. Dios permitió. Por eso me gusta la explicación que da Calvino. Dios tiene planes para la humanidad y permisos para permitir situaciones que no están en la voluntad de Dios, pero que no se escapan del plan perfecto de Dios. Y es ahí donde entonces entendemos que empieza un trato de Dios con los seres humanos. Y se le revela a un pueblo, se le revela al pueblo de Israel. Y es ahí donde en ese plan soberano va a aparecerse con el Dios soberano a revelarse a Abraham para entender el proyecto de Dios. Y lamentablemente ese proyecto de Dios no ha sido entendido bien en la actualidad, pero es el proyecto de salvación de la gracia perfecta de Dios para toda la humanidad. Y entonces encontramos algunas manifestaciones de acontecimientos que van a mostrar la gracia y la gloria de Dios para la humanidad. Por ejemplo, Éxodo 25, del 10 al 22, Dios dibujó un cuadro maravilloso de su soberanía a través del arca del testimonio. El arca y el propiciatorio estaban en el lugar más prominente, el tabernáculo, el lugar santísimo. Y en Éxodo 25, 22, Dios les hablaba desde la nube de gloria que estaba sobre el arca, revelando su voluntad, sus justos juicios, sus proyectos, sus planes para la humanidad. Y Dios tenía un propósito especial. Y en Números 10:33, cuando marchaban, el arca iba adelante buscándoles lugar de descanso. Dios iba guiando a su pueblo. Cuando convertimos a Cristo en nuestro soberano, vamos a entender esta dimensión. Cuando convertimos a Cristo en el Rey Supremo, vamos a entender esa Shekinah de Dios del presente. Como Dios se reveló, como Dios se manifestó. Y en Josué capítulo 3 del 1 al 4 y versículo 13, el arca les condujo a través del Jordán hacia la tierra prometida, hasta que nosotros hayamos establecido a Jesucristo como soberano de todo en nuestra vida, hallaremos esa tierra prometida. Por eso cuando Abraham va caminando en obediencia a Dios, Abraham sabía cuál era el proyecto eterno de Dios. Y lo que nosotros necesitamos en el entendimiento del plan soberano de Dios es lo siguiente: el pecado no estaba fuera de ese plan de Dios, no se le escapó a Dios. Mire, permítame ser directo en el asunto. A veces no nos atrevemos a plantearlo, pero Dios en su proyecto tenía fuera de este asunto del pecado un proyecto maravilloso: la salvación humana por medio de su modelo y por medio de su proyecto para todos los seres humanos. Por eso en Hebreos capítulo 9, 3 al 5, ahí aparece la definición específicamente del arca. Mire, voy a terminar leyendo con estos textos, por favor. Váyase a Hebreos. En Hebreos capítulo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Esto es importante resaltarlo para pensar lo siguiente: las tablas de la ley. Dios reveló su soberanía por medio de su ley a un pueblo que tenía que entender cuál era el proyecto de Dios. Dios, a través de la vara de Aarón que reverdeció, esta vara representaba la autoridad humana que Dios estableció para gobernar al pueblo de Israel. Nuestra sumisión a las autoridades humanas, hermanos, tiene que estar en ese plano relativo de la soberanía de Dios. Y esta urna con maná, el maná representa la manera como Dios eligió sustentar al pueblo de Israel durante su travesía al descubierto. Cuando amamos y agradecemos la soberanía de Dios, nos sujetamos a su palabra. La soberanía está sujeta a la palabra de Dios, no sujeta a nuestra autoridad, no está sujeta a la autoridad del mundo. Por eso, hermanos, a manera de introducción, este tema requiere ir tratando aspectos muy específicos que vamos a tocarlo en los domingos. Solamente quiero llevarlo, hermano y hermana, a lo siguiente. En primer lugar, Dios sigue teniendo control de todo, de todo lo que sucede en el mundo, de todo lo que ha sucedido y de todo lo que sucederá. Segundo, Dios tiene un plan perfecto, nada se le escapó a Dios, y se va a concluir ese plan perfecto, especialmente cuando todos estemos para siempre con Cristo Jesús. Y número 3, hoy somos llamados a conectarnos en el plan soberano de Dios. No venimos a imponer nuestra voluntad, sino a entrar en diálogo y sujeción con el plan soberano de Dios. Dios es nuestro Dios. Dios tiene control de todo. Y Dios viene por nosotros para que estemos siempre con el Dios soberano, de acuerdo al proyecto de Dios en Cristo Jesús. De esto seguiremos hablando la siguiente semana. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos y te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra. Señor, tú sabes que el tema de la soberanía es un tema desafiante para nosotros los creyentes. Y es un tema que debe estar sujeto a tu palabra, sujeto a tu autoridad. No interpretado desde una mentalidad humana, sino interpretado desde el proyecto soberano tuyo. Señor, que tu palabra sea transformada constantemente en el corazón de cada creyente, en la vida de cada hermano y cada hermana. En Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.